de injerto que tenemos también se puede utilizar la vena safena interna. Estos alcanzan un porcentaje de permeabilidad del 90% al cabo de un año después de realizarse el procedimiento quirúrgico. 5 años después de la intervención, un número importante de estos injertos de la vena safena puede llegar a desarrollar arteriosclerosis. Es por eso que estos pacientes, cuando ya son sometidos a este tipo de procedimiento, no tienen que tener un cambio en el estilo de vida, no hacer de ejercicios, no tabaco. El consumo de los alimentos igual tiene que ser más sano para que les pueda durar un poco más de tiempo, ¿no? este tipo de injertos. Está también de la arteria radial. El injerto de la arteria radial se obtiene con gran facilidad y puede alcanzar todos los territorios coronarios donde se quiera realizar el injerto. Con seguimiento se tiene que realizar angiográfico a 5 años. ¿No? Estos injertos presentan mayor permeabilidad que los injertos de la vena safena. No obstante, la arteria radial se relaciona con un aumento significativo en la incidencia del espasmo del vaso y el signo de la cuerda. Y también tenemos lo que es la arteria gastroepicloica, que esta rara vez se utiliza, aunque algunos centros de cardiología, de cirugía cardiovascular, realizan estos injertos. No vamos a hablar mucho de eso porque no se utiliza. Vamos a acabar con eso. Tenemos luego válvula. Patología valvular. Ya. Es un poco largo este tema. Con esto nos vamos a acabar y luego entramos a son los marcapasos y ahí acabamos. Lo que es la anatomía valvular, bueno, ya hemos repasado también lo que es la anatomía. Tenemos las válvulas que tienen un desarrollo embriológico, empezando a lo que es en la 4ª semana de gestación. Ahí se forman los primordios valvulares en el tubo cardíaco primitivo. Estos primordios valvulares van a crecer, se van a elongar a partir de la semana 20 y 39 de gestación. Luego se van a adelgazar para formar lo que son las valvas y las cúspides. Estas válvulas cardíacas están sostenidas por placas internas de tejido conectivo denso. La matriz extracelular de cada válvula va a estar organizada en 3 capas. Tenemos la capa fibrosa, la capa esponjosa y la capa de elastina o llamada también ventricular. La capa fibrosa está formada por colágeno fibrilar, la esponjosa por proteoglucanos y la capa de elastina que está en las válvulas semilunares o auriculares, en las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas semilunares aórtica y pulmonar son estructuras independientes que van a estar asentadas por encima de los tractos de salida de sus respectivos ventrículos. La válvula mitral va a presentar 2 valvas, que son la valva anterior y la valva posterior. La valva anterior con forma cuadrada se origina a partir de aproximadamente el tercio anterior del anillo valvular. La valva mitral posterior se va a adherir aproximadamente a los 2/3 del anillo. Estas valvas anterior y posterior van a presentar 3 segmentos cada una. La válvula tricúspide va a estar comprendida por las valvas anterior, posterior y septal.
En cuanto a la etiología y patología de la enfermedad valvular cardíaca, estas válvulas pueden verse alteradas de dos formas fundamentales, que son la estenosis y la insuficiencia. En la estenosis es una obstrucción al flujo anterógrado debido a una apertura incompleta de la válvula. Y la insuficiencia describe un flujo retrógrado a través de una válvula cuando sus cúspides o valvas son incapaces de conseguir o mantener la coaptación, es decir, la unión entre dos superficies. La causa más común, aunque actualmente está en descenso, es la disfunción valvular, que se da por la fiebre reumática y por consiguiente se produce una cardiopatía reumática, ¿no? Cuando se da esta enfermedad, nuestro sistema inmunitario empieza a atacar estos tejidos, ¿no?, que están en el corazón, especialmente a las válvulas. La estenosis mitral de la válvula mitral es un estrechamiento de esta que se encuentra entre las dos cavidades del corazón. Este estrechamiento va a reducir o va a bloquear el flujo sanguíneo hacia la cavidad inferior izquierda del corazón. La estenosis de la válvula mitral puede deberse a una complicación de la amigdalitis estreptocócica llamada fiebre reumática. No lo pienso explicar. En este tipo de patología, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Va a presentar disnea, sobre todo cuando realiza algún tipo de ejercicio o también cuando el paciente se recuesta. Va a haber fatiga cuando aumenta especialmente la actividad. Va a haber edema en los pies o en las piernas, va a haber palpitaciones, el latido puede estar interrumpido o puede tener también latidos irregulares, ¿no?, que bien sabemos que se denominan arritmias. Va a presentar mareos, desmayos, acumulación de líquido en los pulmones, ¿no? Va a haber dolor en el pecho y también puede presentar hemoptisis. En cuanto a sus complicaciones, puede haber, ya hemos mencionado, arritmias, coágulos sanguíneos, presión arterial alta a nivel de las arterias pulmonares, insuficiencia cardíaca del lado derecho. El tratamiento va a depender de la gravedad de la valvulopatía y del avance de la enfermedad, y esto lo vamos a ir desglosando más abajo. Tenemos también la cardiopatía reumática, ¿no? Esto se da por la fiebre reumática que se desarrolla debido a una respuesta cruzada inmune del huésped por individuos genéticamente susceptibles en respuesta a una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esta se va a desarrollar de manera silenciosa mientras se produce un daño a nivel valvular debido a que está expuesta, ¿no?, de forma repetida esta infección estreptocócica, y se produce un daño hemodinámico, el cual es continuo, ¿no? ¿Y qué va a producir? Va a producir una válvula deformada en la adolescencia y en la adultez. La patología mixta que puede estar presente, la estenótica y la insuficiencia, toma la forma patognomónica de una lesión valvular en embudo en boca de pez, como se ve en la imagen. Tenemos la estenosis aórtica. En esta la válvula va a estar estrecha, no se va a abrir por completo. Esto va a reducir o va a bloquear el flujo sanguíneo del corazón hacia la aorta y al resto del cuerpo.
Entre sus síntomas vamos a ver que puede presentar dolor o presión en el pecho. Esto empeora también al realizar esfuerzos físicos. Va a presentar también una sensación de desmayo o mareos. Disnea, va a presentar fatiga. Los latidos del corazón pueden estar acelerados. Y el tratamiento puede incluir una cirugía para reemplazar esta válvula que está estenótica. Tenemos la insuficiencia mitral, es la forma más frecuente de disfunción valvular. Los cambios degenerativos del aparato de la válvula mitral van a ser su causa más común. Una amplia variedad de enfermedades del tejido conectivo puede llevar a una enfermedad degenerativa de esta válvula mitral. La más prevalente de estas enfermedades va a ser el síndrome de Marfan. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad valvular cardíaca, dos trastornos fisiopatológicos fundamentales pueden afectar estas válvulas que hemos mencionado, la estenosis y la insuficiencia. En cuanto a las estenosis de las válvulas cardíacas, vamos a ver la existencia de un incremento en el gradiente de presión entre la cámara que bombea en sentido anterógrado y la cámara o gran vaso que recibe en sentido retrógrado. Entonces, esa alteración en el gradiente de presión va a hacer que se produzca esta alteración. Después está el síndrome de la enfermedad valvular. En la estenosis mitral que vamos a ver, como hemos mencionado, hemos dicho que se va a estrechar, ¿cierto?, esta válvula, y puede llegar a medir de 2 a 2.5 centímetros en una estenosis mitral leve. La resistencia al flujo lleva a un incremento en el volumen sanguíneo a nivel de la aurícula izquierda, el cual puede estar estancado. El incremento de la presión en la aurícula izquierda va a ser generado por mecanismos que mantienen un flujo diastólico a través del orificio valvular que está actuando de forma restrictiva. Este incremento de presión en la aurícula izquierda va a ser transmitido de manera retrógrada hacia las venas, a los capilares y a las arterias pulmonares. Estos gradientes de presión transmitrales van a ser incrementados y causados por la estenosis mitral, que posteriormente van a llevar a una hipertrofia y a una dilatación auricular. En cuanto al diagnóstico de la estenosis mitral, entre los síntomas y signos, estos pueden permanecer asintomáticos durante varios años en el paciente. También se pueden ver síntomas de bajo gasto cardíaco, de congestión pulmonar venosa, fatiga, disnea, tornea, edema periférico y otros síntomas congestivos causados por la sobrecarga que se realiza de volumen e insuficiencia cardíaca derecha. También se pueden observar tromboembolias en estos pacientes. En cuanto a la exploración física, el soplo diastólico va a incrementar su intensidad durante la telediástole, que dijimos que era al final, al principio. Al final dijimos, entonces. El soplo diastólico de Graham-Stell de la estenosis mitral puede resultar por insuficiencia pulmonar causada por hipertensión pulmonar y una sobrecarga derecha. Se asocia típicamente con desarrollo de crepitantes con la aparición del edema pulmonar.
Va a haber una distensión venosa yugular, hepatomegalia, ascitis y lo que ya hemos mencionado. Bueno, vamos a ver el edema en los miembros inferiores. Y cuando hay edema en los miembros inferiores, ¿cómo describimos? En el examen físico. Signo de eso, ¿no? Ahí tenemos que ir viendo y clasificar si está solamente hacia el tobillo, si están las rodillas, si está todo el miembro inferior. ¿Qué sigue? Tenemos también que tomar en cuenta las pruebas diagnósticas. Entre ellas tenemos la radiografía del tórax, el electrocardiograma, que puede ser normal, aunque el 90% de estos pacientes va a mostrar una dilatación de la aurícula izquierda. También se puede ver una onda P ancha en el electrocardiograma. Después también podemos solicitar ecocardiografía. La fusión comisural, se puede ver la parálisis valvar y el engrosamiento, y también se puede ver una calcificación a nivel de la válvula anular o subvalvular. El tratamiento se va a indicar diuréticos para reducir la presión en la aurícula izquierda y la congestión vascular. Los agentes beta bloqueantes y bloqueantes de los canales de calcio van a estar recomendados para conseguir un control de la frecuencia cardíaca y mantener el ritmo sinusal. ¿Qué habíamos dicho con el ritmo? ¿Cómo va a estar? El ritmo cardíaco. Va a estar irregular, entonces que hemos dicho que va a haber ritmos. Sigue. El tratamiento intervencionista, se recomienda la cirugía en pacientes con estenosis mitral moderada o severa que vayan a ser sometidos a cirugía cardíaca por otras razones, y en pacientes con estenosis mitral severa que presentan episodios embólicos recurrentes a pesar del tratamiento anticoagulante. Se realiza una comisurotomía mitral percutánea, se puede realizar con balón o abierta, en una cirugía abierta más la reparación quirúrgica, o también se puede realizar una sustitución de la válvula mitral. En la insuficiencia mitral, los cambios patológicos de cualquier porción del aparato valvular mitral o de su función pueden causar una inadecuada coaptación sistólica. ¿Qué habíamos dicho que es coaptación? La unión entre dos superficies. Entre las valvas mitrales anterior y posterior con subsecuente insuficiencia valvular. En la fase aguda de la insuficiencia mitral, el flujo retrógrado hacia la aurícula izquierda puede ser mal tolerado y las elevadas presiones auriculares pueden transmitirse hacia la vasculatura pulmonar. El diagnóstico de la insuficiencia mitral en cuanto a sus síntomas y signos va a presentar disnea, secundaria una hipertensión pulmonar venosa y una congestión, síntomas típicos de insuficiencia cardíaca izquierda, fibrilación auricular o incluso una insuficiencia cardíaca derecha. El examen físico, el soplo va a ser holosistólico a nivel apical. El primer ruido cardíaco puede estar disminuido. Va a haber un desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco debido al cierre precoz de la válvula aórtica. ¿Ustedes ya han pasado cardiología? ¿Han hecho sus prácticas? ¿Han practicado? ¿Han podido diferenciar?
porque solamente eso van a poder diferenciar escuchando estos pacientes. Entonces, cada vez que tengan la oportunidad de auscultar, ¿quién se ha muerto? Tienen que hacer no solamente el corazón, los pulmones, el abdomen, porque ahí van a ir entrenando el oído, cómo es algo normal. Incluso ustedes mismos se pueden escuchar para saber lo que es normal, siempre y cuando no tengan, ¿no?, ninguna patología de base. Las pruebas diagnósticas, tenemos la ecocardiografía, la resonancia magnética cardíaca, que puede aportar datos útiles sobre el volumen regurgitante y la función cardíaca. Esa también la radiografía de tórax, que nos va a mostrar una silueta cardíaca aumentada y una dilatación de la aurícula izquierda. El tratamiento, que puede ser médico, se debe realizar la reducción de la poscarga con vasodilatadores. Se debe realizar también el tratamiento con diuréticos, inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina, beta bloqueantes y antagonistas de aldosterona en presencia de insuficiencia cardíaca. El tratamiento quirúrgico, se prefiere la reparación de la válvula mitral a la sustitución de la válvula mitral en estos pacientes con insuficiencia primaria, cuando sea técnicamente factible y esté indicado. La reparación puede conseguirse a través de una variedad de técnicas que incluyen la resección de la valva anterior o posterior, transferencia de cuerdas, plastía de plegado mitral, sutura de borde a borde de los velos, creación de neocuerdas o anuloplastía del anillo. Bueno, eso ya es más de especialidad cardiovascular. La estenosis aórtica. El orificio valvular aórtico normal mide entre 3 y 5 centímetros cuadrados. La estenosis valvular aórtica, a menos de la mitad de su tamaño, va a causar una obstrucción hemodinámica. Este gradiente induce compensatoriamente un incremento de la presión ventricular generada a través de mecanismos de Frank-Starling e hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. La presión incrementada de la aurícula izquierda y la consecuente dilatación de la aurícula izquierda también van a incrementar el riesgo de padecer arritmias auriculares. Está el diagnóstico de la estenosis aórtica. Entre los síntomas y los signos tenemos la aparición de síntomas que ocurre cuando el área del orificio valvular va a disminuir aproximadamente 1 centímetro cuadrado. La aparición de angina y presíncope a la disnea asociada con insuficiencia cardíaca. Mientras que la angina es el síntoma de presentación en el 35% de los pacientes, el síncope es un evento relativamente esporádico que se representa en el 15% de estos pacientes. En el examen físico va a haber un soplo eyectivo decrescendo que se ausculta a lo largo del borde external izquierdo y que se va a irradiar al borde external superior derecho y a las arterias carótidas. Entre las pruebas diagnósticas tenemos la radiografía de tórax, que incluye un corazón en forma de bota, que es típico de una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Está la calcificación de las cúspides valvulares y la dilatación postestenótica de la aorta, ¿no? Cuando esta calcificación es en casi toda la circunferencia, entonces se puede apreciar también en lo que es la radiografía de tórax.
Tenemos el ecodoppler que permite ver la medición de gradientes de presión transvalvular y el área valvular. Está también el cateterismo cardíaco para medir las gradientes en los casos dudosos. El tratamiento se va a realizar de la hipertensión. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la cirugía para la estenosis aórtica esta requiere una sustitución valvular casi siempre, ya sea con una prótesis mecánica o una prótesis biológica. La cirugía de la válvula aórtica va a mejorar los síntomas, aumenta la expectativa de vida y mejora o también se puede normalizar la función sistólica. En cuanto a la insuficiencia aórtica, esta se va a producir por el cierre defectuoso de la válvula aórtica que genera una fuga denominada regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo en cada latido que se produzca. Esta fuga de sangre va a generar una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. Y bueno, al tener esta sobrecarga de volumen, con el tiempo este ventrículo va a llegar a dilatarse. La insuficiencia aórtica crónica es un proceso que dispara mecanismos compensatorios que incluyen la dilatación del ventrículo izquierdo, la hipertrofia que ayuda a mantener el volumen sistólico anterógrado neto y va a disminuir la tensión parietal. El diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia aórtica. En cuanto al diagnóstico para los síntomas y signos, como hemos mencionado, en todos estos va a haber disnea, va a haber edema, va a haber fatiga. La insuficiencia aórtica crónica se va a presentar con sintomatología de insuficiencia cardíaca, la cual va a desarrollar una descompensación. Estos pacientes con esta insuficiencia aórtica severa crónica pueden presentar una angina o palpitaciones durante el esfuerzo o el ejercicio. En el examen físico, el pulso carotídeo va a ser de forma, ahí dice, o sea, se va a percibir, ¿no?, cómo va en cada pulsación de forma más exagerada. El balanceo de la cabeza con cada latido cardíaco, que es el signo de Musser. Está la pulsación de la úvula, el frémito sistólico a nivel de la base del corazón, la escotadura supraesternal y las arterias carótidas debido al volumen sistólico que se encuentra elevado. El segundo ruido cardíaco puede ser suave o puede estar ausente. Y un tercer ruido cardíaco que también puede estar presente en este paciente. Las pruebas diagnósticas, la radiografía de tórax que puede mostrarnos un edema pulmonar. En la electrocardiografía puede revelar la evidencia de una distensión del ventrículo izquierdo con desviación del eje hacia la izquierda y amplitud incrementada del complejo QRS. La ecocardiografía permite la evaluación compresiva de las alteraciones en el aparato aórtico en cuanto a tamaño y distensibilidad del ventrículo izquierdo. El tratamiento médico. Los vasodilatadores e inótropos pueden ser valiosos para aumentar el flujo anterógrado. Los beta bloqueantes que deben ser empleados con precaución debido a que pueden bloquear la taquicardia compensatoria y pueden causar una caída de la presión arterial. El tratamiento médico de pacientes sintomáticos es apropiado solo hasta que se lleve a cabo la intervención quirúrgica.
tratamiento quirúrgico, la intervención quirúrgica de urgencia o emergencia para reparar o reemplazar la válvula aórtica y resolver los mecanismos patológicos subyacentes está casi siempre indicada. La sustitución valvular también con prótesis mecánica o biológica que da buenos resultados. La insuficiencia tricúspide, que es una incompetencia de la válvula tricúspide que va a promover el movimiento del flujo sanguíneo procedente del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha durante la sístole. Su causa más frecuente va a ser la dilatación del ventrículo derecho. Entre los síntomas y signos va a haber distensión de la vena yugular, frémito de la vena yugular derecha. En la auscultación, el primer ruido cardíaco puede ser normal o casi inaudible en presencia de un soplo de insuficiencia tricúspidea, y el segundo ruido puede estar desdoblado. Un soplo holosistólico que aumenta con la inspiración, que es el signo de Carballo, y que puede auscultarse a lo largo del borde external. Con la progresiva congestión venosa central, los hallazgos físicos pueden incluir derrames pleurales, distensión hepática, distensión abdominal, ascitis y edema periférico. En cuanto a las pruebas diagnósticas, lo mismo, vamos a utilizar la ecocardiografía, que es la única modalidad de prueba fiable y de utilidad en la valoración de la enfermedad tricúspide. Un diámetro anular superior a 40 milímetros va a definir una dilatación anular tricúspidea significativa. El tratamiento médico, vamos a tener los diuréticos. En el tratamiento quirúrgico, la reparación valvular tricúspidea generalmente se prefiere sobre la sustitución, siempre y cuando esta pueda ser posible. Creo que eso es todo. Ahora vamos a ver lo de marcapasos.